Muy bien, don Sebastián de Amarilla. Estamos en tu magnífica residencia y queremos conocer tu experiencia con estas obras, ¿verdad? A ver cómo podemos empezar para que la gente sepa, para que la gente entienda de qué se trata, ¿verdad? Buen día, señor. Buen día para todos. Bueno, voy a empezar a hablar sobre los pilares Sí, de sí, sí. a quién le dediqué y cómo hice. Le dediqué a mi papá, que fue un herrero, conocedor de los metales, Macario Amarilla. Fue trabajador, herrero de la industria nacional y siempre me hablaba de los metales. Y aquel que hice ya, el primer metal, que es el cobre, Ok. donde los hombres utilizaron las herramientas, las armas y todo eso, empezó de los cobres, según me dijo él. Entonces hice así como desnudo. La era del cobre, tiene luego el color cobrizo. Y este es la era del bronce que vino después. El bronce, que era un poco más duro que el cobre. Y después vino el hierro, el hierro que Ok, descubrieron los hititas, y después se hizo las armas, las espadas y todo eso con el hierro. El hierro se entiende que es más duro que el bronce, entonces el bronce se quedó atrás. sí, Vino el hierro y aquel, según mi papá, siempre estamos en la era del acero, por eso tiene cada pilar, tiene el color sí. de cada metal, es el acero, que estamos en la era del acero y estamos saliendo de a poco, estamos avanzando más, según yo entiendo. Y algo así, figuras de hombres fuertes, porque en la época de todos fueron hombres fuertes, ¿verdad? Sí, sí, Vigorosos. sí, sí. Entonces, en homenaje a mi papá, hice estos pilares de los metales. Y este que se está viendo acá detrás mío, mi primera figura que hice cuando tenía 5 años, a la ribera del río Paraguay, cuando mi mamá estaba lavando ropa, yo del barro empecé a hacer la figura del caballo, que no me salía nunca la figura, pero mi mamá me incitaba, me ayudaba, me hacía el aliento. Entonces hice la figura que me gusta tanto, el unicornio, que según la mitología griega es el defensor de los inocentes. Hice en Ok. alto relieve ahí por la pared, la figura del caballo. Y acá a mi derecha está, según las griegas, el Pegaso. Ese, según la mitología, es el de los dioses. Me gusta porque yo he leído también muchos libros de ellos y me gusta tanto. Y las uvas, todo eso es, y las arañas, ñandutí, es la casa de un trabajador que así produce el trabajo. Y el pilar principal del hogar, es el hombre fuerte del hogar que está sosteniendo el pilar es el hombre bueno del hogar. Tiene tres trenzas. La gente que viene se confunde que es Sansón. No es el hombre fuerte del hogar, que el importante del hombre es, lo importante es Dios, patria y hogar, lo dice ahí. Ok, sí, sí. Y está sosteniendo el pilar principal del hogar, esa parte. Y este que está al lado de él, el cántaro, allá arriba, es donde el hombre deposita su descendencia. El hombre deposita su descendencia. Ese se entiende que es el útero de la mujer, el cántaro, ¿verdad? Y el hombre deposita ahí su descendencia y va bajando. Yo tengo 3 nietas, 3 nietos, y ahí va bajando, 3 hijas, y se va en línea salomónica bajando de a poco. Y mi hija continuará haciendo, porque ella también es artista, escultora. Y ahí adentro metí una botella de vino con mi biografía, ahí adentro. Mi biografía original. Como un baúl del tiempo. ¿Eh? Como un baúl del tiempo, para que Sí. quede. Y algún día mi nieto, que se llama Sebastián también, va a sacar eso y va a leer la biografía que yo hice y me va a conocer mejor. Y Fantástico. el vino es para brindar por mí. Se Extraordinario. va añejando con el tiempo el vino, güey. Entonces por eso metí el vino, para que alguna vez brinden por mí. Y las hojas que hice acá, Guayemí fue así antes.
Vallemí era selva. Este lugar donde estamos ahora, acá había muchos animales silvestres. Sí, sí. Y se terminó porque Vallemí trabajaba mucho en leña, la usina trabajaba en leña, pues. ¿Y qué pasó? Se echaba todo para la leña. Y entonces yo en recordación a eso hice así un conglomerado de hojas. Eso representa lo que es Vallemí, hasta allá afuera. Dice, así fue ante Vallemí, ¿ves? Todo vergel era en aquella época. Ahora todo está cambiado. Y una pregunta, don Sebastián. Sí. ¿Cómo usted aprendió a hacer? Yo como ya empecé diciendo del barro, nacilo. Yo soy autodidacta. Yo no estudié para saber hacer estas cosas. A mí me encanta, estoy enamorado del arte, de la escultura. Entonces me gustaba tanto y mi mamá me hacía el incentivo. Algún día vas a ser un gran artista, me decía siempre, y hacía dibujo. Hago de todo. Antes hacía yo revistas. En mi niñez yo hacía en Viejo Vallemillo, nosotros le decimos allá, que queda dentro de la fábrica. Sí, sí. Yo hacía revistas, de todo hacía. Figuras sobre diseño, de barro, de madera. Hice mucho en la época de Stroessner. Yo acá venía mucha visita de extranjeros. Entonces me designaron a hacer maquetas. Figuras de indígenas y de fauna, de todo. Y se llevaba mucho, se regalaba a los visitantes eso para que se le conozca a Vallemí. Y en la base de la figura tenía que decir Vallemí, ciudad industrial. Entonces eso querían llevar los visitantes, los japoneses, ingleses, alemanes, de todo venían acá. Antes en avión, invitado especial. Y entonces ahí me conocen casi por todas partes. Y decime, esta anatomía, ¿cómo lográs? Porque yo leía mucho. Cada músculo. Yo leía mucho las revistas de D'Artagnan, el Tony, no sé si conoces aquellas revistas. Eso yo leía mucho. Tenía pilones de revistas y yo me imaginaba la figura de Robin Hood, el paraguayo que surgió en Argentina. Ese hacía su nombre artístico, es nombre paraguayo había sido que ese era mi ídolo. Y de ahí yo mentalizaba las figuras de los hombres. Esto yo hago de memoria. Esto yo hago con cuchara de comer y cuchillo. Pongo la estructura de varilla de hierro y después voy revocando y haciendo al mismo tiempo antes de que se seque demasiado. Porque la estructura de varilla de hierro sostiene pues la imagen ahí, la estructura. Ahí va la viga de esta casa ahí encima de su puño. Este no está simulando, está sosteniendo la viga. Sí, estaba en una misma línea de acá. Sí. Yo le digo línea egipcia, con un hilo nomás yo saqué esto hasta allá, con una plomada de hilo. Y si de mirar de este lado vas a ver una sola figura. Está bien alineado. También soy mecánico, pues. Mecánico ajustador. Soy jubilado de la industria nacional del cemento. Entonces tenés, digamos, una forma de ver... Sí, todo. Técnica. Me es fácil, sí. Y por eso hago sin ningún título esas imágenes en la plaza de 30 metros, todo, porque tengo conocimiento de cómo se edifica una cosa grande. Y decime, don Sebastián, ¿cómo, por ejemplo, se puede llegar a darse cuenta o aprender esta anatomía? Por ejemplo, que la cabeza no sea muy pequeña o muy grande, porque vemos que actualmente hay varias obras que, digamos, requieren de más trabajo y más y a veces empeño. Mucha gente, las autoridades mismos se equivocan al contratar a un profesional, digamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, piden un trabajo y si sabe, le tiene que pedir su trabajo. Si tiene figura de su trabajo, de dónde hizo, cómo hizo, y para contratarlo, ¿verdad? Porque el profesional tiene que tener, por ejemplo, al decir cuánta cabeza entra en un hombro. Okay. Entonces él tiene que saber eso. Y ese también gaje del oficio, a veces uno no dice, para que el otro también, ahí está la competencia. Ahí también hay que fijarse mucho para contratar a un profesional. Y tiene que tener del hombro al codo y del codo a la punta del dedo qué medida tiene un ser humano.
Ajá. Yo eso investigo por mi propio medio. A veces yo mismo me hago la medida de mi brazo Ok, fantástico. y me imagino por la altura y multiplico eso. Se multiplica, es la matemática, la física y la matemática entra acá. Sí, sí, No es solo así de cultura, de todo hay que hacer el equilibrio, por ejemplo. claro. Y Claro. eso uno tiene que tener conocimiento para a Claro. veces uno quiere ganar nomás el trabajo y no le importa cómo hace un trabajo, que el pueblo va a ver o la ciudadanía va a ver. Entonces,